Primeramente, bueno, no es una predicación, pero la vamos a poner en manos de nuestro Señor. Nos levantamos para dar una oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por este día, para que nosotros dispongamos nuestros corazones, nuestra mente y nos involucremos más en tu presencia, Señor. Gracias te damos por los que han venido, por los que no han podido venir. Bendícelos, protégelos y guárdalos siempre. Te damos muchas gracias. Amén. Bueno, primeramente le doy gracias a nuestro Señor por estar aquí en este lugar exponiendo un tema importante en el matrimonio. En segundo lugar, a nuestro pastor Luis. El pastor Luis, como nosotros sabemos, siempre se ha interesado no solamente en lo que nosotros queremos escuchar, como en todas las iglesias, o sea, que son las cosas de nuestro Señor, como los conceptos del perdón, la misericordia. Pero yo veo que él se ha salido de la tangente y hay mucha gente, a veces los hermanos no están muy conformes. Primeramente fue con los emprendedores, como se hizo el año pasado, que fueron cosas muy importantes porque muchas veces han establecido sus propios negocios y a partir de allí se han visto bastantes resultados. A partir de este año entonces vemos cómo se ha inclinado hacia la familia. La familia es el fundamento de toda sociedad y si una familia funciona mal, el país, la sociedad también va a estar funcionando mal. El tema se relaciona con la intimidad sexual, pero yo he querido dar una serie de conceptos, una serie de situaciones que se presentan para que podamos entender mejor lo que se refiere a la intimidad sexual. Con respecto a la sexualidad, cuando nosotros hablamos de sexualidad, muchas veces nosotros pensamos en relaciones sexuales. La sexualidad va mucho más allá de eso, porque la sexualidad son una serie de situaciones, procesos que se presentan dentro de la sociedad y que van a estar afectando las etapas de la vida de cada ser humano. Como nosotros somos entes sociales, somos seres sociales, tenemos que estar relacionados con la comunidad y por lo tanto la sexualidad está influenciada por todos esos factores culturales, éticos, religiosos, políticos, y de esa forma entonces no se refiere solamente a la genitalidad como todo el mundo se imagina, sino que son toda esa serie de complementos que van a estar afectando al hombre. Pero también entonces tenemos de que en la sexualidad tiene que haber una educación sexual para que nosotros podamos entender mejor cómo es nuestro comportamiento. En esa educación sexual tenemos que tener conciencia de que a veces es un arma de doble filo, porque se presentan las situaciones de que como hay una educación sexual, entonces hay grupos que quieren tener derechos, como se han formado, y entonces no se cae en una libertad como debe ser, sino en un libertinaje como lo vemos dentro de la sociedad. Y así se forman entonces muchos grupos como los llamados LGBTB, por ejemplo, que ya no se sabe hasta qué letra ya va, pues. No se sabe, pues. Todo el abecedario. Y por eso entonces es un arma de doble filo, porque esa educación sexual, en vez de producir mejores conceptos, lo que se hace es más distorsionado. Entonces, dentro de la sexualidad tenemos entonces el sexo. Son dos cosas diferentes. La sexualidad abarca el sexo y los otros factores que influyen dentro de esta sexualidad. El sexo, según el famoso filósofo Cicerón, un filósofo de la época romana, de los grandes filósofos, describió el sexo como del latín sexus, que quiere decir separación. Separación entonces dentro de que es el hombre y lo que es la mujer.
Y para eso entonces se establece que hay un sexo genético, que hay un sexo biológico, y con respecto al sexo biológico, nosotros tenemos una célula que permiten llevar una información que nosotros tenemos en el organismo. Esos son los llamados, esas son las células sexuales que nosotros tenemos, que son los gametos. Son estudios que los que han visto biología en los liceos ya saben lo que es eso, ¿no? Pero para recordarnos, esa figurita que está aquí, tenemos entonces el gameto femenino y el gameto masculino. El gameto masculino es el espermatozoide, que son unas estructuras muy minúsculas, mínimas, pero que tienen mucha capacidad para movilizarse. Y el gameto femenino es el óvulo, es una estructura redondeada, es grande, no se mueve, pero es muy enriquecida. El espermatozoide tiene esa capacidad de movilización y llega hasta el óvulo y lo fecunda, y entonces, ¿hasta la otra? No, la otra. Ese es un espermatozoide, claro, eso es a grandes dimensiones, y donde está llegando es el óvulo, y de esa forma es como nosotros nos formamos. Pasa la primera, la segunda. Y la segunda, esa. Entonces vemos que el espermatozoide está llevando una información, que es el sexo genético, que son esas estructuras que se llaman los cromosomas. Los cromosomas entonces tienen toda la información genética, toda la información que nosotros tenemos, que se presenta en todo lo que tenemos nosotros está en esa información. Es una división que se presenta y tiene dos partes, una parte que le da el hombre y una parte que le da la mujer. ¿Está bien? Entonces vemos que de esa forma, como el espermatozoide tiene que ser transportado por un tubo, que es el pene. El pene se introduce en la vagina, entonces se llevan todos esos espermatozoides, llegando entonces hasta donde están los óvulos, y se forma, nos formamos nosotros. Esta es la teoría del genoma humano. En el genoma humano están los cromosomas, y vemos que de esta forma es que nosotros nos formamos. Esta teoría fue descrita por los señores Watson y Crick, que tumba la teoría de la famosa evolución. La evolución descrita por el señor Darwin, y que Charles Darwin. Entonces, Darwin describía de que la evolución, que nosotros venimos de chita, del mono. Entonces, esta teoría vemos que en los cromosomas, si vinieran del chita, entonces debieran haber esbozos del mono. Y en ningún momento se ha podido escribir que hay células de animales en nosotros. Y todavía se sigue dando esa teoría en los liceos, en las universidades. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar que Dios nos hizo a nosotros. Entonces creen que un famoso Big Bang, o que hubo un proceso que se formó el mono, y después del mono fue evolucionando y llegamos a nosotros. Y entonces vemos que allí no hay células de ningún tipo de animal, y esa teoría entonces elimina completamente, pero lo siguen dando por eso, porque no le quieren dar la honra a nuestro Dios, sino que el hombre es superior a Dios. Hay que hacer notar que este señor Watson, ellos recibieron el premio Nobel de Medicina en su tiempo. Y entonces, recientemente falleció Watson. Y este señor, a pesar de ser un científico, en una de sus conferencias, dijo que nosotros los negros no teníamos la capacidad de pensar. Entonces,
Entonces, lo que hizo con las manos, lo destruyó completamente con los pies y le fue quitado el premio. Y se le quedó solamente a Crick con el premio Nobel. De tal manera de que una vez que nosotros nos hemos formado, nosotros vamos a pasar por una serie de etapas en la vida sexual de nosotros. Y así entonces vemos que entre los 0 y a los 2 años hay una disposición de que el bebé quiere jugar con sus genitales. Quiere, a veces le llama mucho la atención. Pero lo más importante de ello es que todos se lo llevan a la boca. ¿Por qué se lo llevan a la boca? Porque es la forma de nosotros de poder saber qué es lo que existe en el medio ambiente. Claro, nosotros los adultos nos preocupamos porque se pueden infectar, se infectan las amígdalas, se infectan la boca, pero esa es la forma de conocer su medio ambiente. En esta etapa entonces ellos juegan con sus genitales y tienen su esbozo de estar aprendiendo. Y muchas veces, dependiendo del bebé, si es muy sagaz, como está pasando actualmente, ya ellos sienten esbozo de identificarse no en una forma egocéntrica, sino en una forma infantil como va a presentarse, ¿no? Entonces, en esta etapa es importantísima porque si no hay unos apucheos, si no hay los besos de sus padres, entonces son bebés que van a posterior van a presentar ciertas dificultades. El hermano Barbosa, cuando dio su exposición, él dijo que era muy sentimental, porque parecía que su mamá posiblemente lo aprovechaba mucho, y eso tiene la razón de ser, porque cuando nosotros le damos mucho cariño, mucho amor a esos bebés, entonces en el futuro van a tener mejor disposición que otros que no lo tengan. Después tenemos entonces la etapa de entre los 2 y medio, 3 años. Ya los niños tienen cierta tendencia a conocer su sexo por sus vestimentas y también por la presencia de cierta educación que tengan los padres sobre ellos. Posteriormente, ya de 3 a 7 años, ya los niños ya son más sociables, ya se interesan por otras fases, ya comienzan a conocer entonces lo que es bueno, lo que es malo, y también pueden estarse ya viendo cierta disposición de enviarse mensajitos, jugando lo que es papá, lo que es mamá. Y así entonces van superando la etapa y llegamos a la etapa de entre los 8, 12 años, que es una etapa bastante crucial, porque está pasando de la etapa de la niñez a la pubertad, a la adolescencia, y entonces allí se presentan ya el cierto desarrollo, la presencia de que hay esbozos en las mujeres, en las niñas, de sus pechos, hay crecimiento del vello pubiano, y en los varones también se forman entonces ya su pene, también su vello pubiano, y entonces aquí en esta etapa sienten muchas curiosidades y ya tienen tendencia a estar formando ciertas parejas, ¿no? Dependiendo entonces de la educación que están presentando. Y posteriormente ya llegamos a la etapa de los 13 a los 19 años, una etapa bastante crucial, ¿no? Todas son cruciales porque dependiendo de la educación que se les haya estar dando. Pero esta etapa entonces es una etapa donde ya las hormonas comienzan a funcionar completamente, se desarrolla la voz en los hombres, las mujeres se están desarrollando los senos, llegan las menstruaciones, las primeras menstruaciones que son la menarquia. Y aquí es una etapa donde quieren investigar todo, tienen mucha curiosidad, también hay una cierta identificación de género, que muchas veces aquí si no hay una educación muy establecida, si los padres no hablan con sus hijos, entonces se cae en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo,
eh, pueden tener, ya tienen la capacidad de tener hijos, de tener pareja, anatómicamente y fisiológicamente, pero psicológicamente todavía no están preparados para tener entonces un matrimonio. Pero entonces, como ellos quieren investigar muchas cosas, entonces allí se puede caer en muchas situaciones, como en la masturbación, la pornografía, y entonces son hechos que se van a estar a veces perdurando en el tiempo y con esas perturbaciones, porque el cerebro lo está captando todo. A veces se identifican, quieren experimentar y entonces existe la homosexualidad juvenil, porque se muestran sus genitales y muchas veces así tengan mucha educación por los padres que quieran educar a sus hijos, siempre hay tendencia a salirse porque siempre hay uno que otro que se va a estar saliendo de la tangente. Caen esas perturbaciones y se producen posteriormente, van a llegar a su etapa adulta completamente y van a presentar esos traumas sexuales que se presentan entonces en los niños, en los muchachos. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado entonces en cada una de las etapas que se presentan, ¿no? Entre los 19, entre los 13 y 19 años. Ya entonces llegando entre los 20, 30 años, ya se están formando las parejas, pero aquí vemos que entonces el sexo aquí es más que todo es como si fuera de investigar. El sexo es más agresivo, es de investigar lo que se quiere en la pareja. No así como el sexo a nivel de los 40 años. Se dice que a los 40 años el sexo es un poco más, es lo más agradable posible, porque a pesar de que es más pausado, que es menos enérgico, ya no existen entonces esos perjuicios que se pueden presentar en las primeras parejas. La experiencia aquí entonces ya ha dominado entonces ciertas condiciones que se han podido presentar en los 20, a los 30 años, en el cual el sexo es impulsivo, es de curiosidad y de conquista. Aquí a los 40 se habla de que ya se sabe lo que se quiere, se sabe lo que se quiere la pareja, la experiencia quita entonces todas esas angustias que se pueden presentar en esos primeros años. Entonces aquí a los 40 se puede considerar de que hay más confianza, hay más comunicación, hay más sentimentalismo y vemos entonces de que ya el sexo ya no es la forma impulsiva como se consigue entre los 20 y 30, sino que es un sexo adecuado y ya no es prácticamente sexo, sino que en hacer el amor, porque son dos términos que son muy conectados, pero siempre hay una cierta diferencia. No es igual hacer el sexo que hacer el amor. Y entonces hacer el sexo cualquiera puede tener sexo. Una persona se puede conocer en un restaurante, se puede conocer en una playa y tener sexo. Y no se conocen. Lo que se quiere aquí, tener sexo, es llegar al orgasmo, es más violento, es agresivo. En cuanto a hacer el amor es diferente, porque aquí hacer el amor es el erotismo, donde hay sensibilidad, donde hay pasión, donde hay verdadero amor. Son términos entonces que son completamente semejantes, pero que no son lo mismo. De tal manera entonces que, y habiendo visto estas etapas, claro, son muchos los problemas que se presentan en cada una de las etapas, pero no podemos extendernos como debe ser. Entonces, cuando la persona llega a tener sexo,
cuando tenemos relaciones sexuales, vemos que el sexo es una forma establecida por Dios, porque el sexo es como tener relaciones sexuales, es como estar haciendo aeróbic, estar haciendo bailoterapia, estar haciendo subir una montaña, es un ejercicio que tiene el organismo. El mayor órgano sexual que nosotros tenemos es el cerebro, no es nuestra parte genital, como muchos creemos, porque en el cerebro es donde se comanda todas las acciones que nosotros podemos estar haciendo. Y entonces cuando se tiene una relación sexual, se emiten muchas órdenes de parte del cerebro. Vemos entonces de que en la piel se hace más sensible. Las venas, las arterias que irrigan nuestra piel se van aumentando de tamaño y eso hace que las caricias hagan más sensibles, preparando entonces para una relación. Cuando se tiene la relación, vemos de que se van liberando una serie de sustancias que se llaman hormonas, otras son como son oxitocinas, y eso va a permite de que se regule la frecuencia respiratoria, la presión arterial, porque cuando se tiene sexo, eso va a aumentar la frecuencia respiratoria. Dios ha hecho el hombre perfecto. Entonces, en una relación, una persona puede fallecer, pero puede con ese sistema que tiene el cerebro, elimina todas esas sustancias para que se haga un equilibrio. Un equilibrio en el cual entonces podemos encontrar que se liberan ciertas sustancias como insulina, glucagón, que van a permitir entonces de que se estabilice la persona. Entonces vemos que cuando se presenta, cuando se tiene una relación, se presentan que esas sustancias van a liberarse y por lo tanto van a proteger el organismo de muchas cosas. Así, por ejemplo, mejora la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Cuando hay una relación sexual puede haber una llamada hipoxia cerebral, pero el organismo, el cerebro lo regulariza con la formación de más glóbulos rojos. Uno no se da cuenta de lo que está pasando, pero eso lo está haciendo el cerebro. Y entonces esos glóbulos rojos lo que permiten es que vaya más oxígeno al cerebro y ese proceso de hipoxia no se llega a pasar. También se puede suceder de que la persona en la intensidad de la relación se produzca una deshidratación. Entonces el organismo lo que hace a nivel de los riñones es que va a producir más electrolitos, más agua y no permite entonces que nosotros podamos tener deshidratación en el momento de una relación sexual. También cuando se tiene relación, las contracciones que se tienen cuando hay la introducción del pene en la vagina, entonces hay contracciones a nivel de los músculos perineales, que son la base de la pelvis, y eso hace que se endurezca. Eso permite entonces de que mientras la persona tenga más actividad sexual, se va endureciendo y no permite a posterior de que hayan las llamadas incontinencias urinarias y tampoco los prolaxos que se producen tanto frecuente en las mujeres. A su vez, entonces, también vemos de que en una relación sexual se liberan sustancias que permiten de que se equilibre el metabolismo, porque también la tiroides se estimula y liberan ciertas sustancias que se llaman interleuquinas. Esas interleuquinas permiten de que se liberen anticuerpos que nos defienden de ciertas enfermedades. A su vez también encontramos de que
en la relación sexual el cerebro elimina ciertas sustancias como son las hormonas de felicidad, como la oxitocina, de que mejoran el estrés de la persona. Mientras esa persona tenga relaciones sexuales, entonces va disminuyendo el estrés por la liberación de estas sustancias, de estas hormonas. También se ha establecido de que las personas estas que sufren de migraña, cuando se hace relación, se libera un elemento que es el óxido nítrico, que va a permitir de que esas crisis migrañosas no se presenten con tanta frecuencia. Y también vemos de que cuando hay una relación sexual, el hombre generalmente cuando termina en el abrazo tiene tendencia a dormirse. No es porque él se quiera dormir, ¿no? Sino porque no es porque se quiera dormir, sino porque se liberan también oxitocina y eso hace que el hombre se relaje y se duerma. La mujer también se puede dormir, pero en la mujer se libera en menor cantidad. Se libera en menor cantidad y por eso entonces en ella no se presenta con tanta frecuencia, pero también se produce esa situación. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que menos pastillas y más sed. Claro, sí, eso después nos van a estar diciendo, no, ya en Impacto de Amor se está infundiendo que se haga el sexo. Sino por los beneficios que están presentando y que el organismo se condiciona para que nosotros no nos alteremos y todos los beneficios que tiene el sexo, ¿no? Pero entonces los científicos recomiendan que se haga con mucha frecuencia para tener estos beneficios. Ellos dicen que por lo menos 2 veces a la semana, pero otros recomiendan que sea prácticamente entre 15 y 20 al mes. Y eso, bueno, para los que puedan tenerlo así, lo pueden practicar y eso es en lo que se recomienda. ¿Cuántas veces? 27. Dice él. Yo no 2 veces, sino 2 veces de calor. Hasta los científicos echan por tierra la nefasta o el nefasto argumento ese que nada más lo huevos. Sí. No, claro. Exactamente. Posteriormente entonces llegamos a la edad de nosotros, los bellos, los... Yo creo, pastor, que era que los jueves se descansa. Llegamos a la edad de los adultos mayores. Entonces, aquí hay una serie de perjuicios que se ha establecido en los adultos de mayor edad, que en la edad de los adultos ya son personas asexuadas. Claro, nosotros ya desde que nacemos, según un científico alemán, Klaus, él estableció la ley de la termodinámica. Esa ley establece de que desde que nosotros nacemos ya comenzamos un proceso de oxidación y ya entonces ya empezamos a envejecer. Por eso es que muchas veces dicen, ay, un recién nacido y falleció. Fallece por muchas circunstancias y entre esas unas circunstancias son eso, porque ya desde que nosotros nacemos ya comenzamos a envejecernos por los procesos de oxidación
y cuando llegamos entonces a edades de más de 60, 70 años, como lo dice la palabra en el Salmo 90, ¿no? Que la edad del hombre son 70 años y los que llegan a 80 años, a pesar de su fortaleza, son problemas y trabajo. Así lo establece la palabra en el Salmo 90, y es así porque a medida que nosotros vamos creciendo, vamos siendo más adultos, nuestros órganos van a estar sufriendo envejecimiento, oxidaciones, y se producen entonces trastornos tanto anatómicos, fisiológicos, se producen también problemas hormonales, que eso va a estar repercutiendo en las relaciones sexuales. Pero así como dice el Salmo 90, esa palabra en el Salmo 92 también nos dice que el justo florecerá como la palmera y que llegará a ser verde, útil y fructífero. O sea que generalmente la parte del adulto mayor no solamente son las estructuras anatómicas que se van a envejecer y que van a influenciar en las relaciones sexuales, sino más que todo es la parte social que ha influenciado en los perjuicios, y eso ha ocasionado de que los adultos se consideren como que ya no puedan tener relaciones, y hay muchos mitos con respecto a la edad. Según el sexólogo Marlowe, considera de que la sexología geriátrica es un conjunto de actividades psicológicas donde está incluida la confianza, las caricias, para llegar a una relación con coito o sin coito. De tal forma de que no es necesariamente que el adulto mayor, porque el hombre más que todo se esfuerza a tener erección, y entonces comienza a tomar píldoras o otras formas, otras cosas para mantener una erección adecuada, cuando una relación, cuando es en pareja, como lo dice Proverbios 5, 18, 5, en el cual que nos acordemos de la mujer de tu juventud, y que tus caricias te satisfagan en todo tiempo, y que se mantenga tu amor para toda la vida. Entonces ahí no se refiere a la mujer que tengamos ahora o a la que vamos a conseguir, sino a la mujer de la primera mujer en que nosotros nos hemos casado, que va a perdurar para siempre, ¿no? Y por lo tanto, entonces, eso va a intervenir. Los procesos sociales son los que influyen más en la parte de la sexualidad del adulto mayor. Problemas sociales como por ejemplo en el caso de nuestro país, por ejemplo, la situación de que ahora cuando uno se monta en una unidad de transporte, anteriormente cuando yo estudiaba y yo iba, yo muy poco veía ancianos en los buses. Ahora es al contrario. La gran parte que van en los buses son ancianos, el 80%, y muy pocos son jóvenes. Entonces, y para completar, entonces tienen que hacer colas para comprar comida, para comprar su medicina, y entonces eso va deteriorando y se va desinteresando por su aspecto sexual, que ya consideran de que ya ellos no tienen la capacidad para tener relaciones, y entonces ahí viene el desaseo de las personas. No se interesan por su apariencia, entonces si son los hombres no se afectan, no usan perfume. Yo, por ejemplo, cuando voy para el trabajo y voy, la gran mayoría yo creo que ni se van. No creo que se vayan porque no. Entonces, cuando se llega, entonces, eso es lo que influye más que todo en la sexualidad del hombre. No son solamente los procesos fisiológicos y anatómicos, sino que son también la parte social que involucra a la relación sexual del adulto mayor. Así tenemos entonces de que
hay una serie de mitos en las cuales se incluye al anciano para que no presente, pero el sexo, una persona que ha tenido una vida normal, que no ha tenido perjuicios en su vida, puede tener sexo hasta morir, pues. Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Y entonces, esa parte social es lo que se involucra, porque aparte de que están presentando esas situaciones de que la intimidad en el anciano, cuando se llega ya a una cierta edad, ya la gente como lo aparta. Entonces tienen que irse a vivir con sus hijos o con los nietos o inclusive a un geriátrico, que es muchísimo peor. Y entonces es por eso de que no es que ya se pierda la vida sexual de la persona, sino que todos esos aspectos van a estar influenciando. Si, por ejemplo, la pareja fallece uno de los dos, ya esa persona se siente sola, si es una pareja que ha sido no consolidada, y entonces ya no va a sentir tener otro tipo de pareja. Y a veces, la persona no va a perder esa disposición de tener relaciones. Y la misma sociedad lo critica, porque si es un hombre, un viejito, que quiere tener pareja, entonces lo llaman viejo verde. Y si es una dama, entonces lo llaman viuda alegre. Pero es por eso, porque el sexo no se termina con la edad, sino que se mantiene en el tiempo. Y es por eso que se presentan todas esas situaciones en el adulto mayor. ¿No? ¿Y cuánto daño no hace eso emocionalmente a una persona? Exactamente. Muchísimo daño. Eso es lo que se presenta en el adulto. Lo que sucede, es importante, ¿no? Este aspecto. Entonces son situaciones que la misma sociedad ha reprendido al adulto mayor. Y ahora vemos que hay, en cuanto a la sexualidad, hay muchos mitos. Principalmente cuando uno habla del sexo, muchos se sonríen, otros hacen comentarios, porque ya nosotros hablamos del sexo, entonces, pero de una forma no como tiene que ser, sino en una forma vulgar. No una forma sana, sino una forma vulgar. Y dentro del sexo hay una serie de mitos, hay muchos mitos con respecto al sexo que se han establecido como norma. Una de esas normas es eso, de que el adulto mayor ya no tiene capacidad de tener relación, porque relacionamos entonces el sexo solamente con la erección en el hombre y como lo dice la descripción del sexólogo que son caricias, que son conversaciones que establece con la persona establecida. Otro de esos mitos dicen de que la mujer, que la satisfacción de una mujer es el tamaño del pene. Esto es una propaganda que se ha establecido más que todo de la industria pornográfica, que dicen que mientras más extenso es el pene, mejor satisfacción para la mujer. Y eso es algo completamente falso, porque un hombre puede tener, si es posible, un micropene y satisfacer a la mujer, porque el acto sexual no es en la penetración, porque ya la penetración es ya la culminación de un proceso que viene establecido cuando hay una buena comunicación sexual. Entonces, en esas películas salen personas que tienen penes de más de 15 centímetros, 18, 20 centímetros,
Y entonces eso se ha metido en la gente, de que mientras el pene sea más grande va a tener más satisfacción, y muchas veces es todo lo contrario. También se dicen de que cuando se tiene el orgasmo, las dos personas terminan al mismo tiempo. Eso también es un mito que ha establecido la misma industria pornográfica. La mujer puede tener, alguno de los dos puede llegar al orgasmo primero que otro. Y eso no quiere decir de que es una relación insatisfactoria. La mujer puede tener orgasmos muchas veces durante la misma relación, mientras que el hombre puede terminar una sola vez, tener un solo orgasmo. También se dice de que cuando eso pasa más que todo en los jóvenes, todavía existe esa idea arraigada de que quieren saber de que si la relación entre ellos, si la muchacha es virgen, para poderse casar. Especialmente que eso todavía existe en nuestros medios, ¿no? Pero hay una situación que nosotros no conocemos, que muchas mujeres pueden nacer sin esa membrana que es el himen. Y eso implica de que eso no nunca ha tenido relación, pero no nace con el himen. Otras veces por sus prácticas deportivas o manejando una bicicleta se puede perder el himen también. Y tampoco ha tenido relaciones y es señorita. Pero también hay veces que hay los himen llamados complacientes que no se rompen y no es virgen, pero sigue siendo virgen porque no se ha roto el himen. Y hasta a veces ha sucedido de que hay mujeres que ya no tienen el himen y para satisfacer las disposiciones de su pareja, del novio que tengan, se han mandado a reconstruir el himen, una cirugía plástica para volverse a poner, cuando es una cosa que no es completamente, que no importa en una relación sexual. También se dice de que un mito sexual que se presenta es que la utilización del preservativo nos va a proteger de embarazo. Esos preservativos son metal de látex y estos no son producidos en nuestro país, son producidos en países extranjeros y esos son colocados en depósitos. Esos tienen microsporos y cuando van a ser transportados, son transportados más que todo en barco. Y pasan largos tiempos allí almacenados, entonces después llegan a la farmacia o a los sitios donde se van a distribuir, allí siguen otro tiempo, la persona los puede comprar, la persona entonces lo que hace es metérselo en la cartera a ver cuándo si consigue un chance, ya cuando uno va a utilizar entonces esos microporos ya se han abierto y cuando lo va a utilizar entonces si es posible va a quedar preñada la persona o más tristemente una infección de transmisión sexual, porque la creencia entonces de que el preservativo lo va a estar protegiendo. Y también tenemos un mito de que se habla de que cuando el hombre no termina en el orgasmo completamente, que no lo vaya a introducir para conservar la virginidad de la muchacha y entonces va a terminar fuera. Van a tener los roces y eso, pero para no eyacular completamente, porque se dice que en la eyaculación va a estar todos estos espermatozoides y va a estar entonces a fecundar. Entonces, pero lo que nosotros no necesariamente se va a salir el esperma, sino el líquido preseminal, un líquido claro que no es el esperma completamente, pero allí también va a haber
espermatozoides y ese líquido también puede hacer embarazar a una muchacha. Y así vemos entonces de que dentro de la sexualidad existe la diversidad sexual y también las perversidades sexuales. Entonces, como lo dije antes, había el sistema de los LTV, pero la parte más fundamental que nosotros vemos en esas experiencias, por ejemplo, como lo dije anteriormente, entre los 13 y 19 años, donde se practica el que el joven quiere experimentar, puede surgir entonces de que salga un homosexualismo juvenil. A veces se presenta el caso de que hay una intersexualidad, porque a nivel de estos cromosomas que lo da la mujer y el otro cromosoma lo da el hombre, que se forma el XY, que es el hombre, y el XX es la mujer. Lo que pasa es que a veces en esa intersexualidad hay que se forma lo que se llama hermafroditismo, que ese es el verdadero intersexual. Pero generalmente los homosexuales generalmente son trastornos a nivel psicológico. Ellos a veces dicen que se sienten muy bien con su sexo, pero generalmente se consiguen de que ellos caen siempre en depresiones y se habla de que el 70% terminan en suicidio. Porque a pesar de que ellos digan de que se sienten, más nunca va a ser igual un hombre o en el homosexualismo masculino o femenino. Y a pesar de que ellos se sienten a gusto, cuando alguien les brinda, como el caso de nuestro hermanito que le brindó a una chica una barquilla, y resultó no ser chica, sino un chico. Bueno, y entonces, a pesar de eso, entonces vemos que eso está establecido y vemos de que el homosexualismo está dentro de iglesias cristianas, de iglesias evangélicas, y lastimosamente no sé cuál es el Dios en que hemos creído, ¿no? Que se ha creído, porque hemos visto que hay pastores que se han casado con el tecladista. Imagínense esto, o se ha casado con el diácono. Aquí se cree. Y hay iglesias cristianas evangélicas que son de homosexuales. Entonces imagínense, porque ellos dicen que Dios es amor. Y como Dios es amor, representan entonces el libro de los cantares, donde es un amor, pero ahí no se está relacionando un amor de dos hombres y dos mujeres. Ahí establece bien que es una pareja de un hombre y una mujer. Y entonces ellos también establecen de que el amor de Jonathan y David, que ellos dicen que no era un amor de hermandad, sino que eran homosexuales. Y entonces, en base de eso, entonces ellos dicen que esas situaciones se presentan. Y entonces muchas veces se dice, ajá, pero ¿por qué tanto problema con los homosexuales? ¿Qué tanto problema con ellos si todos somos pecadores? Si, por ejemplo, se castiga al que roba, al que mata, porque son homicidas, porque son ladrones, ¿y por qué tanta disposición contra los homosexuales? Claro que todos somos pecadores, pero estos pecados sexuales
son personas que están en contra de la voluntad de nuestro Señor, porque estamos entonces contra la naturaleza, como lo dice Romanos 1:25, que cambiamos la verdad, lo cambiamos por la mentira. Y entonces es por eso de que todas esas situaciones se presentan en el homosexualismo. Y tenemos también, aparte de esas alteraciones en la parte sexual, lo que se llaman las parafilias, o son la diversidad sexual, ¿no? Esos son trastornos que se presentan más intensos que los homosexuales, porque ya los homosexuales nosotros lo vemos a diario, ¿no? Pero son trastornos a nivel psicológico que los mismos psiquiatras dicen que hasta a veces son condiciones normales de la persona. Pero a veces los psiquiatras, si uno va a un psiquiátrico, uno no sabe quién es el que está más alterado. Pasa. Sí, por ejemplo, uno llega a un psiquiatra y a un psiquiátrico y está hablando con alguien y entonces uno no sabe si es el médico o si es el paciente o si es el enfermero, porque las mismas características que tiene el médico las tiene el paciente o al revés. Entonces ellos consideran de que no causan daño, pero sí en realidad esos trastornos, por ejemplo, esas alteraciones sexuales son aquellos que obtienen el placer sexual no en una relación sexual, sino en un objeto, en una estructura muy diferente a una pareja. Y así hay muchos casos de parafilia, como por ejemplo el exhibicionismo. El exhibicionista obtiene placer sexual mostrando sus genitales a alguna persona que no conozca y en una forma imprevista. También tenemos el masoquismo sexual, que obtienen placer sexual, pero ocasionando, o sea, que tienen que hacerle daño para poder obtener el placer. Tenemos el sadismo, que es completamente diferente al masoquismo. Si el masoquismo es en la cara de la moneda, el sadismo es la cruz, porque en el masoquismo se deleitan cuando se les hace daño a ellos. En cambio, el sadismo es cuando ellos hacen daño a la persona. Y muchas veces vemos que estos llegan hasta ocasionar, como hubo un caso muy conocido, ¿no? En Venezuela en los años 93 aproximadamente. Muchos no habían nacido. Una modelo que llamaban la modelo del Ávila, entonces ella era muy hermosa, era atleta, ella subía todos los días con su pareja. Hubo un día que no subió con su pareja, pero hubo un señor que quiso acompañarla. Y bueno, entonces lamentablemente ese señor tenía placer sexual cuando veía sangre. Entonces la mató a la muchacha, y era un tipo de dinero. Claro, a los tiempos salió, pero volvió a incurrir, porque eso no se iba a curar. A pesar de que fue sometido a tratamiento psiquiátrico, hasta que por fin, bueno, ya le dieron su pena máxima. Y eso entonces, existe todo ese sitio de formas de trastornos que se llaman parafilia. Así tenemos también lo que se llama los pederastas, ¿no? Los que tienen deseo sexual, la pedofilia. Los que tienen deseos sexuales, pero solamente con menores de edad, más que todo niños. Eso
nosotros creemos que no es con tanta frecuencia, pero sí se ve que generalmente se presenta en personas adineradas, y hay un caso muy famoso que el tal Einstein, una persona multimillonaria y la pareja de él era que le llevaba, si teniendo pareja, la misma mujer le llevaba la menor edad para tener sexo con él. Claro, él fue, a pesar de tener todos los millones del mundo, porque se codeaba con personas de la élite, fue encarcelado y por un determinado tiempo en la cárcel de Brooklyn, donde hay un famoso que nosotros conocemos, que está ahorita en esa cárcel. Llegó un momento entonces que él no soportó y se suicidó. Y así vemos entonces de que hay otros trastornos como son el fetichismo, que es lo que obtienen respuesta sexual con un objeto, puede ser una cámara, puede ser una camisa, y también existen muchos trastornos como la gerontofilia, que solamente tienen sexo con personas de la tercera edad. También tenemos la urofilia, la coprofilia, que se estimulan con las heces de las otras personas. Y también la urofilia, que tienen estímulo sexual solamente con la orina de la persona. La necrofilia, que son los que tienen relaciones con los cadáveres. Un caso famoso también de un señor que tenían muchos años de casado, la señora fallece y él hasta los 2 días, tercer día, desentierra a la señora para tener relaciones con el cadáver de su esposa. De tal manera de que todas esas son situaciones que tenemos en la parte sexual y bueno, son demasiadas cosas que se pueden estudiar, pero que no la podemos establecer por el tiempo. Pero en cuanto a la intimidad sexual en el matrimonio, nosotros vemos que en nuestro libro de instrucciones, en la palabra del Señor, existen muchos versículos con respecto al matrimonio y especialmente a la relación de pareja, a la intimidad sexual, a las relaciones sexuales. Y a pesar, porque cuando la pareja se llega al matrimonio es un pacto que se está haciendo. Y a pesar de que son seres diferentes, son personas que piensan diferente, tienen costumbres diferentes y así, además de que están presentando trastornos que puedan venir de la juventud, que puedan venir de la adolescencia, pero que a pesar de que hay cursos prematrimoniales, cursos matrimoniales, no se llega a establecer un conocimiento completo de la pareja. El noviazgo se supone de que es para conocerse, pero el noviazgo no es lo suficiente, porque ya cuando se vive, una cosa es la visita y otra cosa es cuando ya está conviviendo la persona. Y entonces ahí pueden aflorecer los miles de perjuicios que puedan presentar la persona y eso va a estar involucrando en la relación que está teniendo. Porque el matrimonio es un don que nos está dando nuestro Señor. Es un pacto y así vemos entonces en Proverbios 5:18, como lo dije anteriormente, que nos acordemos de la mujer de nuestra juventud, que las caricias sean en todo tiempo, y habla de caricias, ¿no? Y entonces eso es algo fundamental en el matrimonio, que es la comunicación. La comunicación que tiene que haber entre las parejas. Los hermanos Barbosa decían de que ellos
se sentaban a conversar en las esquinas de la cama, ¿no? Y ya una parte de la esquina ya estaba hundida. Y me imagino que una de esas conversaciones es con respecto a la parte sexual. Pero las parejas a veces no hablan de eso porque no quieren o lo consideran de que es algo inoportuno, que es algo que no tiene mayor interés y se cae porque consideran de que es un tabú y no lo quieren conversar. Y muchas veces pasa de que hay hermanos que no asisten al servicio de los domingos porque han amanecido y han tenido relaciones sexuales. Entonces no asisten al servicio porque se consideran impuros. Pero es algo que el sexo es completamente normal. El sexo lo estableció nuestro Dios por muchas razones. Y dentro de esas razones es la procreación. Es la procreación porque a través de la procreación se perpetúa la especie y aparte de eso, los hijos son la herencia de nuestro Dios. Como lo dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, dichoso el vientre del fruto. O sea que Él está bendiciendo la intimidad sexual, porque para poder tener hijos vamos a tener que tener sexo. Y a través de una relación sexual adecuada. Además de que nuestro Señor se complace en la satisfacción que tengan las parejas. En las parejas. Y lo primordial es la comunicación. Ver lo que nos gusta, en qué momento se va a realizar, en qué tiempo, en qué forma se va a hacer. Porque si no hay esa comunicación, muchas veces no se hace en una forma espontánea y se puede dar el caso de que el hombre llega a la casa y quiere tener una relación sexual con su esposa, pero la esposa está cocinando, está limpiando y así quiere tener sexo. Y entonces no es una relación que es completamente satisfactoria, porque la mujer quiere estar aseada, quiere estar bañada, pero entonces el hombre tiene relación, es completamente insatisfactorio. Y si más el hombre viene del trabajo y si trabaja en una pescadería, trabaja en una camaronera, en una estación de servicio y quiere tener el sexo de esa forma, entonces la mujer no se va a sentir a gusto con respecto a esa situación. Por lo tanto, entonces, tienen que haber los juegos sexuales, donde la mujer encontramos de que su parte es más psíquica, porque en la relación está existiendo el cuerpo y está existiendo la mente. El hombre se satisface más viendo la sensualidad más que la mujer. Y por lo tanto, muchas veces las parejas pueden fijar una determinada hora cuando tienen la intimidad y tienen muchas veces la dama se viste de una forma que agrade al hombre, el hombre perfumado, el hombre con buen aliento, con un chicle mentolado o algo, para tener... Nada que mate la pasión. Aparte del olor a pescado también es para Entonces, esa es la relación para poner, porque la mujer necesita que esté bien lubricada. Nosotros, la mujer tiene el clítoris, que es la parte física más sensible que está presentando, y si no tiene una buena estimulación, si no tiene una buena caricia, si no tiene esos besos apasionados,
no va a llegar a esa lubricación. Entonces, si el hombre la penetra, que es ya la parte culminante de esos juegos sexuales, de esa actividad que se está presentando, entonces va a ser una relación dolorosa. Y si el hombre es muy cargado, entonces más que satisfacción va a tener más que todo insatisfacción y si es posible, como se ha llegado a ver, desgarro en su parte íntima, en su parte del perineo. En la relación entonces tiene que haber conversaciones porque a veces hay la situación de que el hombre, hay muchos hombres como vimos cuando en la etapa de su evolución está acostumbrado a la masturbación o a las películas pornográficas. Y muchas veces cree que cuando se casa, eso va a terminar. Pero muchas veces esa persona cuando se llega a casar con la dama, y si es una muchacha que es una casa familia, que no ha sabido nada de sexo, ni se imagina lo que puede pasar, entonces lo que el hombre está viendo, esa imagen que tiene fijada en el cerebro, lo quiere realizar en la muchacha. Y entonces queda insatisfecho y de allí puede venir entonces, vienen las impotencias, vienen las eyaculaciones precoces, porque hay perturbaciones que ya vienen reflejadas en su mente y eso no lo puede hacer con la pareja y entonces sigue con su proceso de ver las películas pornográficas, de ver las masturbaciones y son situaciones que van a afectar al matrimonio, que en vez de edificarlo lo que hacen es restarle, en vez de sumar lo que hacen es disminuir y la chica lo que requiere es que tenga entonces una buena estimulación, porque entonces, como lo dije, en la parte sexual existen entonces tanto el cuerpo como la mente. El hombre es más práctico, el hombre es más activo y se estimula más que todo con la vista, con la parte sexual. Y existe una regla en sexología que es el 80-20. No es el Pareto que yo más bueno, sino que es una relación de 80-20, donde se dice de que el 80% en el hombre es sensualidad, es vista, y el 20% es romanticismo. En cambio, en la mujer, el 80% es romanticismo y 20% es sensualidad. Pero ese 20% en el hombre le da la capacidad de ser amable, de ser caballerosidad con su mujer. Y el 20% que presenta la mujer de sensualidad le da mayor capacidad de erotismo. Por lo tanto, cuando se hace la intimidad, tiene que haber todos esos aspectos, esos juegos sexuales, y considerar de que el matrimonio va mucho más de la firma de un papel. Es una confraternidad que va a estar existiendo. Y voy a leer aquí de nuestro manual de instrucciones, Malaquías 2, no Malaquías 3 como lo conocemos especialmente los pastores, ¿no? Malaquías 2, 14, 16. En la versión Dios habla hoy. Y así nos dice: y aún preguntan ustedes por qué. Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste
a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que hace el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios, sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor, Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Esa versión me gustó más, porque aquí vemos entonces, como lo dice el versículo que vimos, 2.14, de 2.14 al 16, como lo dice entonces el Salmo 127, ¿no? Que la intimidad sexual trae la procreación, y él lo que quiere es que haya procreación, como la forma que se quiera es, y cómo castiga Dios el divorcio, que desprecia a la maldad. Y por lo tanto entonces con la intimidad sexual lo que se requiere es que los matrimonios se mantengan unidos, porque son muchas las cosas que nosotros hemos visto en los pastores que han estado aquí, que muchas veces no solamente son los problemas económicos, los problemas sociales que pueda tener el matrimonio, sino que una de las raíces principales es la intimidad sexual. Si no hay una buena intimidad sexual, eso también va a repercutir en la relación matrimonial. Y el matrimonio, como lo hemos visto, es un pacto inquebrantable, como lo dice Cantares 8, que lo lleves grabado en tu corazón, que lo lleves firmado en tu brazo, como el sepulcro, como la muerte, como la llama encendida. Entonces es algo que debe permanecer para siempre, no que por cualquier motivo ya me voy a divorciar, como lo explicó la esposa de Kevin, que si es posible se hacen cola para divorciarse, como le dijo la niñita, que bueno, que no importaba porque ella siempre se iba a divorciar, ella no le importaba. O sea que se toma el